Vamos a platicar con la maestra, la doctora Teresita del Niño Jesús Garduño. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estoy con mucho gusto. Igualmente por recibirla. Pues la primera pregunta que le haríamos es, ¿cómo valora usted, cómo califica usted que ya tiene una expertise precisamente en todo este concepto que se está manejando alrededor de los libros de texto, toda esta polémica que se ha desatado, pero sobre todo, ¿cómo valora estos contenidos pedagógicamente? Bueno, lo primero que podría yo decirles es que no es algo nuevo, o sea, la integración de las diferentes disciplinas en el currículum existe desde hace mucho tiempo. Fue una propuesta central en CONAFE para los niños y niñas migrantes, en cursos comunitarios. Inclusive en la Ciudad de México hubo un proyecto, por proyectos exactamente en las escuelas, se instrumentó y se llevó a cabo. La articulación de las diferentes disciplinas es algo que se ha trabajado en México y bueno, en la escuela lo hemos trabajado con diversos proyectos que ayudan mucho a profundizar los conocimientos de las diversas disciplinas. Entonces no es algo nuevo, es algo favorable. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas tienen un pensamiento global, los adolescentes igual, y al articular los diferentes conocimientos ayuda a profundizar el estudio de una problemática, el cambio climático, las especies en peligro de extinción, la salud, o sea, la integración es algo útil al conocimiento. La fragmentación a veces provoca dificultades, aunque puede ayudar en los casos en donde no hay un avance cognitivo en un área, puede ayudar. Pero la integración es algo que ha existido y es positivo y es una de las propuestas de la nueva escuela mexicana. Maestra Teresita, qué gusto saludarla. La saluda Belinda Urías. Gracias por estar con nosotros para ahondar más acerca de este tema. Yo quisiera preguntarle qué diferencias va a haber a cambio del sistema tradicional, el que ya conocemos, por ejemplo, como con matemáticas. Ajá. Bueno, hay una diferencia, antes de hablar de las áreas, yo le diría que hay una diferencia fundamental, y es poner en el centro la posibilidad de un trabajo autónomo de las maestras y los maestros, que los maestros puedan proponer y que sus adaptaciones, sus sugerencias sean tomadas en cuenta. Ahora, ¿qué sucede en la cuestión de las matemáticas? Bueno, es fundamental que las matemáticas se apliquen a lo cotidiano. ¿Por qué? Porque es la manera como los niños y las niñas van aprendiendo, aprenden en lo concreto. Cuando trabajamos únicamente con la abstracción, hay una serie de dificultades que hay que vencer con repeticiones, con memorización, que muchas veces aleja al niño en el campo de las matemáticas. Pero cuando el conocimiento matemático se aplica a la realidad, los niños, las niñas, los adolescentes avanzan rápidamente. Por eso, para nosotros, en el caso de CONAFE, por ejemplo, en cursos comunitarios, en migrantes, los niños y las niñas avanzaban muy rápido porque tenían problemas de conteo, tenían problemas para manejar el dinero, para poderse trasladar de un lugar a otro, y tenían que hacer cálculos, y lo hacían sobre la vida real. Ese es un punto importante que las matemáticas tienen que trabajar para que el pensamiento pueda poco a poco caminar a la abstracción, que es el campo de la matemática pura, pero empiezan por lo concreto, no empiezan en la abstracción. ¿Qué peso tuvo el punto de vista de los maestros? Bueno, hubo un sondeo, yo todavía creo que ese sondeo es parcial, como todas las cosas que pueden pasar en un país tan grande, con una comunidad magisterial tan grande. Me parece que todavía faltaría mayor consulta. Le voy a decir por qué. Tenemos en nuestro país proyectos que se han desarrollado a través del tiempo con los maestros democráticos, la sección 22 de Oaxaca, el PDCM de Michoacán, en la Ciudad de México la sección 9, los maestros de Chiapas, los maestros de Guerrero tienen proyectos alternativos, muchos de ellos articulados integrando. Esos proyectos se mencionan tangencialmente en la propuesta general de la nueva escuela mexicana, pero no se expusieron. Yo creo que sería bueno que la población conociera estos proyectos, no solo la local de cada uno de los estados, sino todos la conocieran, porque allá hay avances muy importantes, inclusive en la articulación de disciplinas, en la integración, en la manera como se aprende. Los profesores democráticos han avanzado muchísimo y vale la pena que eso se tome en cuenta, que se amplíe la consulta que se hizo, yo pienso que es una consulta parcial, pero sería muy importante profundizar con todos aquellos docentes que han avanzado en el campo de la pedagogía.
Maestra, el tema de la lingüística, perdóneme, que se ha discutido mucho en medios de comunicación, ¿cómo lo valoran ustedes? Es decir, particularmente trascendió este cuento que entiendo que fue escrito por una niña hace alrededor de 10 años más o menos, en donde se aborda la plática entre dos infantes de una comunidad indígena. ¿Qué trascendencia tiene todo este tema de la lingüística, en la discusión de la nueva escuela mexicana? Bueno, yo creo que uno de los ejes articuladores muy importantes de la escuela tiene que ver con esta interculturalidad crítica, con el reconocimiento de las diferentes etnias, de los diferentes grupos lingüísticos de los pueblos originarios. Y en la Constitución se plantea el reconocimiento, pero no estaba operado. Y a mí me parece que tiene que haber presencia en los libros de texto de las diferentes lenguas. No hay forma de guardar esas lenguas que son una riqueza nacional e implican una cosmovisión si no están presentes en la cultura de las escuelas. Por eso es importante integrarlas. No vamos a lograr hacerlos bilingües o trilingües, no va a pasar eso, es obvio, pero es importante que reconozcan que esas lenguas tienen que ver con una manera de pensar el mundo y que son parte de una riqueza nacional, que los pueblos originarios no son de museo, no solo los vamos a ver a los museos cuál fue su antecedente, viven, producen, conviven con el resto de la población urbana y enriquecen a la población. Entonces es muy importante que estén presentes y que eso tenga un reconocimiento patente en los libros de texto. Maestra, de verdad, maestra Teresita del Niño de Jesús Garduño, ha sido un verdadero placer platicar con usted sobre este tema aquí en Noticias 360. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y un saludo al público y a ustedes. Claro que sí, maestra, seguimos al pendiente y que tenga un excelente cierre de semana.